Que Dios les bendiga una vez más. ¿Cuántos están contentos? Hermano, estamos aquí para gozarnos, ¿verdad, hermano? El estar en la presencia de Dios es un gozo para el creyente, ¿verdad, hermanos? Entonces, queremos que se goce, hermano, en este tiempo que estamos aquí, ¿verdad? Si hay alguien todavía, hermano, que nos está viendo por los medios del internet, ¿verdad? También son bienvenidos, pero siempre les digo, pero mejor si pudiera estar aquí, ¿verdad? Entendemos, hermano, que en ocasión no se puede y pues entonces ya hay una razón por hacerlo. Bueno, dice la palabra de Dios, Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Padre precioso, gracias te damos por este privilegio voluntario que tenemos en este lugar, de adorarte, de bendecirte. Mi Dios, en otros lugares no pueden llegar, se tienen que estar escondiendo. Y Padre, nosotros podemos gozarnos con esta libertad que tenemos. Padre, bendecimos tu nombre. Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Espíritu Santo, nuestro Consolador, gracias porque nos haces ver, nos haces entender la existencia del único Dios verdadero que llena nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Tomamos asiento. Gracias por acompañarnos otra vez, hermanos. Vamos a estar en Efesios capítulo 6. Unos anuncios antes de comenzar, hermanos. Les recuerdo, tenemos una tarde muy llena el día de hoy. A las 4 de la tarde, si es miembro de la iglesia, le invitamos que regrese. Tenemos nuestra reunión anual de los miembros y tenemos algo muy importante esta noche para votar. Así que si es miembro, le invitamos que regrese a las 4. A las 5 tenemos nuestra cena de coinonía, que va a ser nuestra cena de acción de gracia. Todos están invitados, hermanos. Hay bastante pavo, jamón, traigan un acompañante o vengan, va a haber suficiente comida a las 5 y después nos vamos a gozar en adoración, en alabanza. Vamos a tener un servicio de adoración esta noche, así que no se lo pierdan. También, hermanos, si nos están visitando por un tiempo y quieren conocer más de la iglesia, de qué creemos, quiénes somos, y quiere ser parte de esta iglesia o considerarlo, la próxima semana a las 9 de la mañana tenemos una clase de bienvenida. A las 9 de la mañana terminamos antes del servicio. Si no es miembro de la iglesia, desea ser miembro o conocer más de la iglesia, el próximo domingo a las 9 de la mañana en el boletín, ahí tienen un código QR que pueden apuntarse o allá afuera también. Y finalmente, había 3 cosas. Este sábado, si hay alguien aquí que quiere ayudar en el sonido, hay un taller de entrenamiento este sábado, está en el boletín también, que pueden venir. Necesitamos personas que ayuden en el sonido. Bueno, hermanos, Efesios capítulo 6, seguimos nuestro estudio de esta carta, ya estamos en la recta final, hemos estado estudiando este libro ya por varios meses. Y estamos ya en la segunda parte, que es la parte práctica de este libro. Los primeros 3 capítulos son doctrinales.
Los últimos 3 capítulos nos explican cómo aplicar esas doctrinas. Y el tema principal aquí que podemos ver, lo encontramos en Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, sino estad llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Y ahí es donde estamos. Hemos visto que el Espíritu Santo es lo que crea la unidad. Vimos cómo se mira el Espíritu Santo en los hogares, en los matrimonios, en el trabajo. Y hoy entramos en esta recta final, en la última parte, que vamos a estar aquí por unos 6, 7 semanas más. Hoy comenzamos la parte de las batallas espirituales diarias. Cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos caminar con Dios, cuando decidimos estar llenos del Espíritu Santo, ténganlo por seguro, va a venir oposición de Satanás, porque es lo que él menos desea. Y todo creyente debe estar listo para enfrentar a Satanás en el campo de batalla. Su objetivo, hermanos, es él y sus demonios quieren derrotar al pueblo de Dios. Satanás odia a Dios, pero él no puede atacar a Dios, así que ataca al pueblo de Dios, ataca a los que aman a Dios. No quiere que su iglesia cumpla su misión. Así que todo el que ama a Dios, todo hijo de Dios, debe estar preparado para enfrentar las batallas espirituales cada día. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 6, donde nos dice cómo nos preparamos para esta batalla espiritual que vamos a enfrentar cada día. Efesios capítulo 6, voy a leer del 10 hasta el 13. Efesios capítulo 6, del 10 al 13. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta verdad que vamos a aprender, Padre, de cómo caminar cada día en la victoria que hemos obtenido a través tuya. Gracias, Padre, gracias por tu protección, por tu armadura que nos has dado. Ayúdanos, Padre, el día de hoy, en las próximas semanas, a entender cada pieza de esta armadura, de cómo caminar como un soldado de Cristo. Padre, te pido que al llegar a este lugar, cada persona aquí, todos venimos con cargas, con preocupaciones, con aflicciones de la semana, que lo podamos dejar a un lado y enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos, para salir de este lugar un poco diferente a lo que hemos llegado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, en las próximas semanas vamos a ver cada pieza de la armadura de Dios. Pero hoy vamos a ver que las batallas espirituales se tienen que pelear con un fundamento estable, confiando y fortalecidos en el poder de Dios. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Vamos a ver el poder en la batalla. ¿Cuál es la fuente de nuestro poder? Vamos a ver la provisión de la batalla. Dios nos equipa para esta batalla y vamos a ver las potestades de la batalla. Vamos a conocer quién es el enemigo real en las batallas. Vamos a comenzar, el poder de la batalla. Como pudimos leer hoy, la batalla que tenemos no es una batalla terrenal. Así que no lo podemos pelear con armas terrenales y con poder humanos. Si vamos a ir al campo de batalla en nuestro propio poder, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Dice la palabra que leímos que nuestra batalla es contra poderes, potestades, ejércitos espirituales de la maldad. Y comparado a los poderes espirituales malignos, hermanos, somos débiles. Los humanos somos frágiles, somos falibles. Y la evidencia de esto es que cada día Satanás está derrotando a las personas, está derrotando a la sociedad, está haciendo desastres en el mundo. Pero hermanos, Satanás puede hacer desastres aquí en la tierra
con los humanos débiles, pero en el ámbito espiritual, Satanás ya ha sido derrotado. Él no fue derrotado con poder humano, sino con el poder del Espíritu de Dios. Y para obtener la batalla espiritual, necesitamos ese poder espiritual. Y eso es lo que nos dice el versículo 10. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestro enemigo es muy poderoso, es muy insistente, es muy astuto. Y es una pelea que lo hace en el ámbito espiritual. Y no podemos pelear en el ámbito espiritual con poder humano. Necesitamos ser fortalecidos con el poder de Dios. Esa palabra ahí que dice fortalecido se usaba a referir a un paciente que estaba en su lecho de muerte, pero recupera y gana la fuerza otra vez. Se sana de la enfermedad y vuelve a tener fuerza. Hermanos, si tú eres un creyente, tú estabas enfermo. Tenías una enfermedad mortal. Dice la palabra que todos nacimos muertos en nuestros pecados. Pero en el momento que entregaste tu vida a Cristo, fuiste revivido, recibiste una nueva vida espiritual y recibiste el poder de Dios. Esa es la imagen que estamos viendo aquí, de alguien débil que se recupera y es fuerte. Y hermanos, tenemos que admitir que como humanos somos débiles. Si somos honestos, tenemos que admitir que somos débiles emocionalmente. Somos débiles en nuestra manera de pensar, en nuestra capacidad de controlar nuestra voluntad propia. Somos débiles, hermanos, en las tentaciones y el pecado. Por eso cada día caemos. Yo estoy seguro que yo por lo menos cada día caigo en un pecado. O pienso algo que no le agrada a Dios, o hago algo que no le agrada a Dios, o digo algo que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la carne es débil. En nuestro poder somos débiles. El poder para caminar en victoria en las batallas nunca va a venir de nuestro interior, de nosotros mismos. El poder que necesitamos solo viene del Señor. Y hermano, esto es lo maravilloso de Dios, del amor, de su gracia, que cuando estamos lo más débiles es cuando el poder de Dios es más efectivo en tu vida. 2 Corintios 12, 9 y 10 dice, y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. El contexto de este versículo aquí es que Pablo tenía un aguijón, dice la palabra, que le molestaba. No nos dice la palabra si es algo físico o era algo espiritual, pero lo que sí nos dice es que Satanás lo usaba para frustrarlo, para afligirlo. Estaba desesperado para encontrar que Dios le quite esa carga. 3 veces dice, oré a Dios que me quite este aguijón que tengo, pero Dios no se lo quitó, pero sí le fortaleció. Hay 2 maneras de aliviar una carga, quitando la carga o fortaleciendo para poder llevar esa carga. Y muchas veces, hermanos, pensamos que Dios no está obrando porque no nos quita la carga, no nos quita la aflicción, no nos quita la frustración. Pero lo que no podemos ver es que Dios está a nuestro lado fortaleciendo para poder atravesar por esa carga. Cuando te sientas débil, cuando te sientas frustrado, angustiado, atribulado, afligido, estás en el lugar propicio para recibir la fortaleza del poder de Dios. Pero para recibir esa fortaleza, hermanos, tienes que reconocer tu debilidad. Para recibir la suficiencia del poder de Dios, tenemos que reconocer nuestra insuficiencia. Si vamos al campo de batalla espiritual confiando en nuestro poder, seremos presa fácil para Satanás. Por eso dice este versículo, fortaleceos en el Señor, en su fuerza. La palabra aquí fuerza significa algo completo, dominio completo sobre algo. Es el poder de Dios sobre Satanás. Hermanos, Satanás pensó que había ganado cuando Jesús murió en la cruz. Pensó que había derrotado a Jesús, pero 3 días después, Jesús derrotó a Satanás con su resurrección. Y si tú eres seguidor de Cristo,
Dice la palabra que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos habita en ti. Romanos 8:11. Ese poder de Dios que levantó a Cristo puede levantarte a ti en esa angustia que estás pasando. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas doy gracias, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si eres creyente, hermanos, tú eres partícipe de esa victoria de Cristo sobre Satanás. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores, hiperniqueo, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Hermanos, el resultado de la batalla espiritual ya fue definida. Jesús ganó. Y si tú has entregado tu vida, tú eres más que un vencedor. No importa qué adversidad estás pasando en tu vida. Al final de este libro ya ganaste. Al final de este libro eres vencedor. El final de este libro, hermanos, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú eres partícipe de esa victoria de Cristo sobre Satanás. Ahora, no significa que vamos a ganar todas las peleas. En una batalla hay muchas peleas, pero hay una victoria final. Y muchas veces, hermanos, Satanás puede ganar ciertas peleas en este mundo, pero la batalla final ya está definida. Cuando te sientas derrotado por haber perdido una batalla con Satanás, tal vez caíste en un pecado, en una tentación, te tropezaste, tal vez dijiste algo a alguien que ofendiste. Levántate y recuerda que Satanás ya fue derrotado. No permitas que él entre en tu mente y te haga dudar de tu victoria. Hermanos, no estamos luchando por la victoria, estamos luchando desde la victoria. Porque no estamos luchando en nuestro poder, sino que en el poder de Dios. No intentes entrar al campo de batalla espiritual con Satanás en tu poder. Confía en Jesús, que Él ha prometido su poder y su victoria a su pueblo. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos que en las batallas espirituales necesitamos ser fortalecidos con el poder de Dios. Y noten, hermanos, que no dice que necesitas pedir por el poder de Dios, porque eso ya lo tienes. El momento que pusiste tu fe en Cristo, recibiste el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Y eso no lo puedes perder, pero necesitas ser fortalecido con su poder. Tienes que ser fortalecido con ese poder. Necesitamos poder espiritual, pero también necesitamos provisión espiritual. La provisión. Dios no solo nos fortalece, sino que nos equipa. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios ya nos ha equipado para esta batalla con su armadura. Y eso lo vamos a ver del versículo 14 al 17. Hay 6 piezas ahí de la armadura de un soldado que usa Pablo para hablar de la armadura que tenemos en la batalla espiritual. Las próximas 6 semanas vamos a ver cada una de esas piezas. ¿Y cuáles son esas piezas? Primero vamos a ver el cinturón de la verdad que sostiene toda la armadura. Vamos a ver la coraza de la justicia que protege nuestro corazón, nuestras entrañas. Vamos a ver el calzado del evangelio que protege y nos ayuda a pararnos firmes. El escudo de la fe que desvía las flechas del enemigo. El casco de la salvación que protege nuestra mente. Y la espada del Espíritu que es nuestra arma ofensiva en la pelea. Y después vamos a ver nuestra arma secreta, que es la oración. Cada pieza de la armadura de Dios es esencial para que caminemos en victoria en las batallas espirituales. A eso vamos a estar viendo las próximas 3 semanas, pero hoy quiero llamarle atención a 2 palabras claves acerca de la armadura de Dios en el versículo 11. Primero dice vestíos, otras traducciones dice ponerse. Esto indica un acto intencional. Es la imagen de un soldado que es presentado con su armadura, lo tiene delante de él. Se le ha entregado cuando se enroló al ejército, pero ahora tiene que ponérselo. Lo único que necesita es tomarla y ponérselo. Hermanos, el momento que pusiste tu fe en Cristo, recibiste todas las piezas de la armadura de Dios.
Ya tienes la armadura de Dios, ya está a tu disposición. No tienes que ganártelo, no tienes que trabajar por ello, no tienes que merecértelo. Solo tienes que tomarlo y ponerlo y activar esa armadura que Dios te ha dado. La segunda palabra en el versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Solo una pieza o dos piezas no son suficientes. Si no te pones toda la armadura de Dios, vas a dejar partes de tu vida vulnerables. Y Satanás, hermanos, es un experto en atacar donde somos más vulnerables. Él sabe exactamente cuál es esa tentación, cuál es esa debilidad en tu vida. Tienes que estar protegido con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir esos ataques de Satanás y su ejército. Otra cosa, hermanos, la palabra vestidos es un verbo continuo. Significa estar siempre vestido. El enemigo no descansa. No hay días libres, no hay vacaciones en la guerra espiritual. Todos los días debemos de estar listos para enfrentar al enemigo en el campo de batalla. Dios ya te dio la armadura, pero tienes que tomarlo, tienes que ponerlo. ¿Para qué? Dice el versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra firmes es un término militar, significa mantener tu posición. Es cuando estás peleando en la batalla, los soldados, y ganan un lugar, y dice estar firmes, vas a cuidar, guardar ese lugar que has ganado. No le vas a ceder una pulgada al enemigo. Estás protegiendo el terreno que ya has ganado. Hermanos, Satanás ya fue derrotado y él lo sabe, pero él va a continuar atacando. ¿Por qué? Porque él quiere robarnos de lo que ya hemos ganado. ¿Y qué es lo que has ganado? La paz, el gozo, la esperanza, la seguridad. Y eso es lo que está haciendo, y lo hace, dice, con acechanzas, con trucos, con mentiras, con engaños. La palabra aquí, acechanzas, habla de un animal que está siguiendo silenciosamente a otro, esperando hasta que se descuide, y cuando se descuida lo ataca. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Está buscando a creyentes desprevenidos. Está buscando a creyentes que tienen partes de la armadura, pero otras no lo tienen. Está buscando creyentes que están confiando en su propio poder. Están buscando a creyentes que no están fortalecidos con el poder de Dios. Y así es la manera, y tan pronto lo encuentra, salta y ataca. Y eso es lo que dice la Biblia. Así describe la Biblia a Satanás. Mire que dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ese es el Satanás, ese es el enemigo que anda buscando. Él siempre ha sido, siempre será un tramposo, un mentiroso, buscando a creyentes a quien devorar. Quiere engañarte, quiere mentir para robarte lo que ya has ganado. Quiere robarte la verdad, quiere robar tu testimonio, quiere robar tu iglesia, quiere robar tu familia, quiere robar tu matrimonio, quiere robar tus hijos. Hermanos, no lo permitamos. Estemos firmes parados con la armadura de Dios. Estas 6 semanas, hermanos, va a ser esencial para conocer cómo nos paramos, cómo protegemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestro testimonio contra estos ataques, estas acechanzas del diablo. Y podemos pararnos firmes porque tenemos la armadura de Dios. Ya lo ganamos, solo hay que protegerlo. Mira lo que le dice Jesús a la iglesia de Tiatira, que estaba siendo atacado por falsas doctrinas. Apocalipsis 2, 24, 25 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido de ellos, llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, habían infiltrado falsos profetas a la iglesia y estaban atacando con mentiras, con doctrinas falsas. Pero mire que les dice Jesús: no os impondré otra carga, pero no lo tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué le está diciendo? Ya lo ganaste. Solo guárdalo, solo cuídalo, solo guárdalo, reténlo, ya lo tienes. No permitas que Satanás te robe lo que ya has ganado. Hermanos,
En la victoria de Cristo ganamos mucho. No tenemos que cederle terreno al enemigo. Dios nos ha proveído su armadura para ir al campo de batalla. Podemos caminar en victoria cada día a pesar de los ataques del enemigo. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos que en el campo de batalla necesitamos el poder espiritual, necesitamos la provisión espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra potestades y poderes. El último punto, las potestades. No se preocupen, no está por terminar el mensaje. Esta es la parte más larga todavía. Las potestades. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Una de las estrategias más importantes en las guerras es conocer a tu enemigo. Si no conoces a tu enemigo, no puedes tener una estrategia en el campo de batalla. La historia está llena de grandes generales de guerra que han perdido la batalla por no conocer o por subestimar a su enemigo. Napoleón, un gran error hizo, subestimó a Rusia, atacó y se quedó atrapado por el invierno y ahí perdió la batalla. Hitler cometió el mismo error. Años después, 150 años después, se quedó atrapado ahí. El imperio británico subestimó este país cuando empezó la evolución. Muchas guerras se han perdido por no conocer o subestimar al enemigo. Hermanos, si vamos a ser efectivos en el campo de batalla espiritual, tenemos que conocer el enemigo. Tenemos que saber quién es el enemigo. Y lo primero para saber quién es el enemigo, tienes que saber quién no es el enemigo. Y eso es lo que nos dice aquí primero Pablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa persona que te ataca, esa persona que te persigue, esa persona que te ofende y te hace daño, esas personas que vemos como nuestros enemigos, hermanos, no son los enemigos reales. Pueden estar haciendo el trabajo, la obra del enemigo, pero no son el enemigo. Pueden odiarte, pueden ver nuestra devoción a Dios como una ofensa para ellos. Quieren nuestra destrucción, pero no es el enemigo. El enemigo real es Satanás y sus agentes malignos en las regiones celestiales. Satanás quiere que miremos a las otras personas como enemigos, porque esto quita nuestro enfoque del enemigo real. Así, hermanos, cuando alguien actúe en contra de ti, cuando alguien te persiga, cuando alguien te ofenda, podemos enojarnos, podemos guardar rencor, podemos vengarnos, pero si hacemos esto, realmente no somos diferentes a ellos. Si los odiamos, si guardamos rencor, si nos amargamos hacia los demás, nos dejamos llevar por la carne y dañamos nuestro testimonio, deshonramos a Dios. Pero cuando conocemos que esta persona que está enfrente de nosotros y nos está ofendiendo, estos oficiales, estos gobernantes que hacen contra de nuestros principios, cuando reconocemos estos, podemos tratarnos como Jesús trató a los que le ofendían. Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, después de haber sido arrestado injustamente, burlado, escupido, tratado como un criminal, ¿cómo respondió? Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús reconoció, estas personas no son el enemigo, simplemente han sido cegados por el enemigo. Y cuando reconocemos eso, hermanos, podemos tratar a este mundo con la gracia, con el amor que Jesús nos trató. Uno de los mayores trucos del diablo es centrar nuestra atención en las personas en vez del enemigo real. Y cuando caemos en tu trampa, nos enfocamos en los que nos hacen daño y nos distraímos y perdemos la vista de Jesús y de su voluntad. Y esta táctica de Satanás es especialmente efectivo en la familia de Dios.
Él desea que nosotros, hermanos y hermanas espiritual, estemos separados, peleando, mirándonos unos a otros como enemigos. ¿Por qué? Porque cuando estamos peleando y luchando contra unos a otros, no estamos luchando contra Él. Cuando estamos distraídos por las ofensas de unos al otros, no damos testimonio de la gracia y misericordia de Dios. Cuando estamos enfocados y permitimos que ese rencor, esa amargura crezca y se cocine en nuestro corazón, no tenemos espacio para enfocarnos en Dios. Nos despojamos del amor de Dios y caminamos en la carne. Y le decimos al mundo, este evangelio, esto que enseña la Biblia, no es verdad. El perdón de Dios que se explica en la Biblia no es verdad, es una mentira. Eso es lo que Satanás quiere. Está atacando con la mentira. Por eso es importante reconocer quién es el enemigo real. ¿Y quién es? Dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de la maldad y de las regiones celestes. No tenemos tiempo, hermano, para entrar. Aquí está hablando de diferentes clasificaciones de un ejército espiritual. Es un rango que se menciona aquí. No tenemos tiempo para entrar de cada uno, pero lo que necesitamos saber, hermanos, que sí existe un diablo real que odia a Dios, que odia a su pueblo y tiene un vasto ejército de espíritus demoníacos que buscan activamente a destruir, a derrotar, a demoler, a desmantelar al pueblo de Dios y el reino de Dios. Es verdad, existen los demonios. Nuestro enemigo real es Satanás. Es un ejército demoníaco que ha sido cegado por el mundo, ha cegado al mundo para mantenernos en la oscuridad. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A eso estamos llamados, dejados en este mundo, para abrirle los ojos, que puedan ver la luz de Cristo. Tenemos un enemigo real, tenemos un Dios del siglo, que tiene un ejército demoníaco, que opone todo lo que Dios favorece. Se opone a todo lo que la Biblia enseña. Se opone a todo lo que Jesús nos enseña. Jesús nos revela la verdad, el enemigo intenta ocultar la verdad. Jesús da nueva vida y dice la Biblia que el enemigo ha sido homicida desde el principio. Dice la palabra, Jesús nos libera, el enemigo encarcela con el pecado. Jesús da nueva vida, el enemigo destruye vidas. Pero no debemos paralizarnos del miedo, hermanos, al reconocer este enemigo, a saber que hay demonios. No debemos paralizarnos de miedo. No debemos ignorar que existe, pero tampoco debemos menospreciarlos y paralizarnos. C.S. Lewis, el gran predicador de los 40s, dijo: hay dos errores iguales y opuestos en los que pueden caer los creyentes con respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia, el otro es creer en ellos y sentir un interés excesivo y no saludable por ellos. Cuando entendemos que nuestro enemigo real es Satanás, es ese ejército demoníaco, podemos hacer una estrategia para el campo de batalla. Él engaña al mundo acerca de las consecuencias del pecado. Podemos protegernos. Él intenta distorsionar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Podemos leer y estudiar la palabra de Dios para poder reconocer esas mentiras. Él intenta hacernos dudar de la bondad de Dios. Cuando te pasa una adversidad, cuando estás pasando por una aflicción, te va a decir: ¿por qué pasas así si eres hijo de Dios? ¿Estás seguro que Él te ama? Él intenta destruir tu gozo. Él quiere que dudemos de la seguridad de nuestra salvación. Y cuando reconocemos estas estrategias, podemos armarnos efectivamente. Podemos entender cómo cada pieza de la armadura de Dios nos protege. Y el conocer este enemigo, hermanos, nos motiva a ser intencionales en ponernos toda la armadura de Dios. Y hermanos, no podemos enfrentar a este enemigo con armas humanas.
2 Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derrumbando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El campo de batalla espiritual, hermanos, ocurre en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en el alma. Ahí es donde ocurre esa batalla espiritual, y ahí las armas humanas no son efectivas. Las armas humanas son inútiles contra las potestades y poderes malignos. Armas humanas no pueden liberar a nadie del pecado. Armas humanas no pueden transformar y renovar la vida de un pecador. Armas humanas no pueden dar nueva vida. Las armas humanas no tienen efecto en el ámbito espiritual. ¿Y cuáles son esas armas humanas que usamos en el campo de batalla espiritual? El razonamiento humano, la sabiduría humana, argumentos naturales. Tratamos de explicar todo lo natural, explicar y dudar de Dios, que es sobrenatural, buscando excusas naturales. Planes humanos, estrategias, elocuencia, habilidades humanas. Estas son las armas y son superficiales nada más. Es como ir al campo de batalla con pistolitas de agua. No vas a hacer daño a nadie. Pero las armas espirituales con que Dios nos equipa, dice aquí este versículo, son poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. En las ciudades antiguas, las fortalezas de las ciudades eran casi impenetrables. Las ciudades estaban en las montañas más altas, rodeadas de un muro de contención. A veces habían doble muros de contención, con guardias todo alrededor, vigilando para saber cuando llega un enemigo cerca. ¿Y cuáles son esas fortalezas que tenemos que derrumbar? Dice el versículo aquí, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestra batalla espiritual, hermanos, es contra ideas, contra opiniones, contra razonamiento, contra ideologías, contra filosofías. Todo eso que va en contra de la palabra de Dios. Esas son las cosas que el enemigo usa para atacar la verdad de Dios, para confundir a las personas, para distorsionar la palabra de Dios y mantener al mundo en la oscuridad. La batalla espiritual es contra todo eso que aparta al mundo de Dios. Él desea ganar terreno en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para atraparnos en su fortaleza. Y lo interesante es que en el mundo antiguo, esas mismas fortalezas que protegían a la ciudad, también podía ser su cárcel. Las mismas fortalezas que les protegía podía llevar a su destrucción. ¿Por qué? Porque el enemigo solo tenía que rodear la ciudad, cortar las entradas de las provisiones. Y ese es el objetivo de Satanás, atraparnos en las fortalezas de las mentiras para que no pueda entrar la verdad de Dios y eventualmente sofocar al humano para que muera separado de Dios, para que no pueda recibir su provisión espiritual. Y ha tenido mucho éxito en el mundo que vivimos. Los argumentos, las ideologías de Satanás ya son parte de la cultura. Controlan las cortes, controlan el gobierno, controlan las escuelas, controlan los medios de comunicación. En las universidades, hermanos, un creyente, un joven que va a una universidad y dice que cree en Cristo, en la creación, y no cree en la evolución, es ridiculado, es considerado un ignorante. ¿Por qué? Porque estas ideologías, estas fortalezas de Satanás están infiltrando toda parte de la cultura y ya empezaron a perseguirnos. Pero este versículo también nos dice que cuando libramos, miren que dice, aquí mismo lo dice llevando cautivo todo pensamiento a obediencia de Dios. Esta es la manera que libramos al mundo de la oscuridad del enemigo. Dice, llevando los cautivos todo pensamiento de la obediencia de Dios. La batalla espiritual es en la mente. Y para protegernos, para librar al mundo, para librarnos de la batalla espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que liberar nuestra mente de las mentiras de Satanás, de las ideologías, de los argumentos de este mundo.
Nos dice Romanos 12 que no conforméis a este siglo, sino que seáis transformados en la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo aquí, hermanos, estamos renovando nuestro entendimiento para que Satanás no pueda infiltrar. Cada que asistes a un estudio bíblico, vas a estar renovando tu mente. Y por eso, cuando intentas seguir a Dios, cuando tú decides, voy a ir a la iglesia, voy a asistir a un estudio bíblico, ahí es donde Satanás va a empezar a atacar. ¿Por qué? Porque no quiere que te fortalezcas con el conocimiento de Dios. Derribamos las fortalezas del enemigo con el conocimiento de Dios, en obediencia a Cristo. Hermano, la única manera de vencer la mentira es con la verdad. La única manera de cambiar opiniones equivocadas es reemplazándolos con la verdad. Solo con la verdad de Dios podemos librarnos de las fortalezas del enemigo. Juan 8, 31, 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. La manera de derrotar al enemigo en el campo de batalla es permaneciendo en la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, la batalla espiritual es una lucha de vida o muerte espiritual. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Nuestro enemigo no se detendrá en nada para destruirnos. Utiliza todos sus trucos. Utiliza engaño. Tiene muchas técnicas para derrotarnos. Pero si tú eres seguidor de Cristo, tú tienes el poder de Dios viviendo en ti. Tienes la provisión de Dios en forma de su armadura. Y conociendo al enemigo real, puedes resistir esos ataques implacables del enemigo. Dice el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si tú eres creyente, el momento que decidiste seguir a Cristo, fuiste enrolado en el ejército de Dios. Y en ese ejército de Dios no hay reservas. Nadie está exento del servicio. En esta batalla no hay descanso, es continuo. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo nunca paran. Mientras estemos en este mundo, tenemos que estar preparados para entrar al campo de batalla espiritual. Y cada día tenemos que fortalecernos con su poder y poner su armadura. Y eso es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas. Cada semana vamos a ver una pieza de la armadura de Dios y vamos a terminar con esa arma secreta. Hermanos, en nuestra humanidad somos presa fácil, pero en Jesús podemos pararnos firmes. Si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Jesús, tengo que decirte que no tienes el poder para pararte firme ante las acechanzas de Satanás. Pero eso puede cambiar hoy. Hoy puedes tener el poder de Dios y esa armadura a su disposición y ser protegido en contra de esos ataques. Si ese eres tú, pasa adelante y puedo explicarte cómo. Y si has entregado tu vida a Jesús y si has recibido su poder, te pregunto, ¿estás siendo fortalecido con su poder? ¿Te estás parando firmemente cuando Satanás te ataca? Si no estás haciendo, vas a perder las peleas espirituales diarias. No vas a perder tu victoria final, eso ya está garantizado en el cielo, pero te va a robar tu gozo, tu paz, tu esperanza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la confianza que tenemos para enfrentar al enemigo con tu poder. Ayúdanos a depender de ti, de tu armadura, y dejar de pelear en nuestro propio poder. Padre, oramos que esta iglesia, cada persona aquí, caminamos en victoria confiando en tu poder. Cuando Satanás nos ataque, recuérdanos que la victoria ya es nuestra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a cantar este canto. Si estás aquí y necesitas hablar con Dios, el altar está abierto. Hay personas aquí que pueden orar por ti. Si necesitas hablar y entender cómo puedo recibir ese poder de Dios, pasa adelante.